Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, a darte gracias por toda tu misericordia, por todo tu amor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Siempre te vamos a dar gracias por ello, Señor. Pero además queremos darte gracias, Padre, por la revelación de tu palabra, porque lo que tú escribiste en la palabra, Señor, lo que tú inspiraste a los hombres para que escribieran la palabra, Señor, es aliento a nuestra vida, es verdad, es vida, Señor. Y por eso te damos gracias, por eso queremos escudriñar las Escrituras, Señor. Así que venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para rogarte que tú hables a través de las Escrituras. Que no, Señor, sea yo ni mis ideas, Señor, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo tocando los corazones de mis hermanos para que cada uno de ellos, Señor, comprenda mejor quién eres tú, Señor, y lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a 1 Corintios. Regresamos a 1 Corintios. Pablo a la iglesia de Corintios los regaña un poquito, porque es una iglesia que está un poquito en problemas. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al versículo 16. Es un poquito larga la lectura. Hay alguien que le ayude a Inés para que tenga la palabra ahí, para que sepa lo que estamos leyendo, si me hace favor. Gracias, hermano Padre, gracias. Vamos a leer, dice así, mis hermanos, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Las verdades espirituales no son, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una lectura un poquito larga, mis hermanos, casi no hacemos eso, pero queremos hablar de conociendo a Cristo. Ya hablamos que somos justificados, somos santificados, somos transformados, renovados, y ahora nos toca conocer a Cristo. Nos toca entender quién es Cristo. A los adolescentes les dejamos de tarea que leyeran el libro de Eclesiastés. Arlie estaba leyendo el libro de Eclesiastés, comparte a los adolescentes. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, y el rey Salomón fue una persona que tuvo todo el dinero del mundo, todas las comodidades del mundo, muchas mujeres, un hombre que le dio gusto a la vida. Él dice: no me he detenido de nada, no le he dicho a mí mismo eso no. Todo lo que había que probar lo probó el rey Salomón, y hace una reflexión en el libro de Eclesiastés acerca de la vida, de cómo vivimos, de cómo trabajamos, de cómo morimos. Hace una reflexión de los que todavía no nacen, hace una reflexión de los que ya se murieron, hace una reflexión completa de toda la vida. Y el rey Salomón se dedica a pensar cómo podemos nosotros disfrutar la vida en esta tierra. Y después de todo, hace una conclusión y dice: disfruta la vida. Dice el rey Salomón: disfruta la vida. Todo lo que venga a mano, eso haz. Goza de tu trabajo. Pero acuérdate que va a haber consecuencias. Haz lo que quieras, pero acuérdate que va a haber consecuencias aquí y después de aquí.
Después de que ya nos vayamos, va a haber consecuencias. Anoche nosotros estuvimos allí en Follow the Star, bien frío, oiga usted, bien enfriado que estábamos ahí, todos estábamos temblando, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros, pues ya hemos ido a Fellowship, ya nos conocen allá, ¿verdad? Entonces llegamos a colaborar con ellos y muchos me saludaron. Hermano, ¿cómo está? Pues bien. ¿Y quiénes son? Pues yo no sé. Es más fácil que una congregación de más de 1000 se acuerden de una familia, a que una familia se acuerde de todos los miles que van allá. Así que me saludaron cantidad de personas, de los hermanos de Fellowship. Y yo, pues mucho gusto, sí, aquí trabajando, colaborando, pero no sé quiénes son. No los conozco. Algunos de ellos, la última vez que lo vimos, colaboramos aquí en Quarles. ¿Se acuerda que hicimos el festival de otoño aquí en Quarles? Donde pasamos la película, algunos de ellos, la última vez que los vi fue aquí, no hace mucho, ahora en otoño. Pero no los conozco. Y me saludaban y me abrazaban y pastor, qué gusto que está con nosotros. Y yo, pues sí, un gusto. pero ¿y usted quién es? Ni modo de preguntarles, oiga, da pena, ¿no es cierto? Pero seamos honestos. ¿Por qué no los conozco? Pues porque yo no he buscado tener una relación con ellos. Si yo quisiera conocer a alguno de ellos, pues ya le hubiera pedido su teléfono, ya estaríamos en contacto, ya hubiéramos ido a tomar un almuerzo tal vez, ya, ¿no es cierto? Pero yo no he puesto ese interés. Seamos honestos, es mi culpa. Además, yo he colaborado con ellos en algunas cosas, pero yo no sé si alguno de ellos guarda un secreto de esos secretos difíciles. Yo no sé si alguno de ellos antes de estar en la iglesia era un delincuente. Yo no sé. ¿Pero por qué? Aunque suene frío y calculador, la verdad es que porque no me he interesado. Si yo me hubiera interesado, yo los conocería. Pero la verdad también le pasa a usted lo mismo con las personas. A todos nos pasa lo mismo con muchas personas. Los vemos, los saludamos, los colaboramos y se acabó. ¿No es cierto? ¿Qué tal con Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos los misterios de Dios? Jesucristo, Dios reveló los misterios de Dios al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y Jesucristo establece la iglesia como el cuerpo de Cristo para que le conozca mejor a Él. ¿Para qué estamos aquí nosotros? Para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Para eso estamos. Si usted piensa que ser cristiano es para que usted viva mejor, le tengo sorpresas, eso no es para eso. Si usted piensa que ser cristiano es para que usted no tenga problemas en la vida, le tengo sorpresa, para eso no somos cristianos. Hemos sido cristianos, hemos sido hechos salvos, hemos sido hijos de Dios para conocer a Dios, para tener una relación personal con Dios. Y Pablo nos ayuda un poquito porque ¿quién conoce a Dios, oiga? Nadie. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Y Pablo nos ayuda para entender cómo es que podemos conocer a Dios. Por medio del Espíritu. Estamos en el capítulo 2 de Corintios, vamos a leer versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Los misterios de Dios, lo que tenemos que conocer de Dios se nos reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que Pablo nos explica algo que parece muy obvio. Pero hermano, necesitamos tenerlo presente todo el tiempo. No lo podemos ignorar. El Espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. El Espíritu de Dios es el único que escudriña lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir escudriñar? Investigar.
Digo yo rascarle, le rasque, a ver hasta qué encuentra. El Espíritu de Dios se mete en lo profundo del corazón de Dios para obtener más conocimiento de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Espíritu de Dios va a indagar adentro del corazón de Dios para conocer más? ¿Para qué, mi hermano? Está muy fácil. Acompáñeme a Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 7 y después vamos a leer el versículo 13 y versículo 15. Dice así, 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu lo mandó Jesucristo. Dice el versículo 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios que fue enviado por Jesucristo a nosotros cumple varias funciones en nuestra vida. Pero una de las funciones importantes que el Espíritu hace en nuestra vida es guiarnos a toda verdad. ¿A qué verdad? A la verdad del Padre. Él no habla, el Espíritu no nos dice lo que se le ocurre. No anda el Espíritu por ahí buscando a ver qué nos va a decir. El Espíritu va e indaga dentro del corazón de Jesucristo, le rasca al corazón de Dios, a ver la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos. Y viene y nos guía a esa verdad. El Espíritu que mora en nosotros toma de la gloria de Jesús y nos comparte esa gloria de Jesús. En otras palabras, hermano, no sé cuántos le pasa esto, pero a mí me pasa todos los días. Tengo una mala costumbre. Todos los días a las 6:30 tengo que ver las noticias, 6:30 de la mañana. A saber por qué ya se me quedó esa costumbre. El Espíritu Santo viene y nos actualiza todos los días lo que está pasando en el cielo. Nos mantiene todos los días actualizados de lo que está pasando en el cielo. Las cosas que van a venir, las cosas que Jesucristo dijo, todo eso el Espíritu Santo nos está recordando. Y si me acompaña a Romanos 8:26, la cosa se pone más interesante, mi hermano. Vamos a leer el 26 y el 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A ver si nos entendemos con esto. Está bonita, pero está difícil. El Espíritu de Dios no solamente nos enseña la verdad que nos tiene que enseñar de Cristo. No solo escudriña, no solamente investiga hasta lo profundo del corazón de Dios, sino que también intercede por nosotros delante de Dios de acuerdo a su voluntad. Esta parte, cuando la estaba estudiando, me sorprendió. Cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros, esa palabra solamente se usa una vez en la Biblia, en ese versículo. ¿Y qué quiere decir? No sé si le ha pasado esto. Los que tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos? Todos tienen hijos. Es muy común que un hijo venga y le pida algo y esté muele y muele y muele hasta que se lo dan. Y ándale papá, y ándale papá, y ándale papá, y ándale, hasta que uno dice, déjame en paz. Lo que no es común es que uno de los hijos venga y pida algo para uno de sus hermanos y esté muele y muele y muele hasta que se lo den al hermano. Eso no es común. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa palabra interceder es lo que hace. Está tóquele y tóquele y tóquele a Dios para que interceda y nos dé lo que nosotros queremos. Eso quiere decir esa palabra, interceder.
El Espíritu de Dios, vamos a ver si nos entendemos. El Espíritu de Dios primero investiga el corazón de Dios, porque nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Él va y le rasca el corazón de Dios para ver la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No conforme con conocer la voluntad más profunda de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y cuando usted y yo estamos orando y le pedimos algo a Dios que no está correcto, porque no sabemos si pedimos correctamente. Estamos pidiéndole algo a Dios que Dios no nos lo va a conceder porque no es su voluntad. El Espíritu viene y escucha la oración y dice, eso no es lo que Dios quiere. Y se regresa con Dios y le dice a Dios, Dios, cambia su corazón para que te pida lo que tú le vas a dar. Intercede delante de Dios por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Dios conoce nuestro corazón, las intenciones. ¿Por qué el hermano me está pidiendo un nuevo vacuum para la iglesia? Pues porque se descompuso el otro. O porque es orgulloso y quiere que la iglesia siempre esté muy limpia. Dios conoce los corazones. Pero viene el Espíritu Santo y le dice a Dios, mira, yo sé que te está pidiendo mal, pero cámbiale el corazón para que te pida bien y cuando se lo des, lo use para bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasa, hermano? A ver si nos entendemos. Si el Espíritu de Dios conoce a Dios y lo que Dios quiere, ¿ok? Y si el Espíritu sabe lo que pedimos y pedimos mal, delante del Padre nosotros pedimos mal, Él va y le pide a Dios que alinee nuestro corazón a su voluntad, para que cuando nosotros cambiemos, el Señor responda a la oración. ¿Qué le parece? Conocemos más a Dios, amamos más a Dios. ¿Cuándo? Cuando oramos. ¿Sabemos orar? No. ¿Pedimos mal? Sí. Pero cuando usted está orando, el Espíritu va y le dice a Dios, cámbialo. Mira nomás lo que se está pidiendo este bárbaro. Cámbialo para que te pida lo correcto. ¿Tiene sentido? ¿Cómo es que nos cambia? Porque el Espíritu mora en nosotros. Todo esto no sería posible si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pastor, ¿y quién tiene el Espíritu Santo? Bueno, está muy fácil. Todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Todos. Si usted no conoce a Dios, pues usted no lo tiene, pero todos los que hemos conocido a Dios, los que hemos aceptado al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Acompáñeme de regreso a 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios. En Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6 Pablo nos ayuda a entender que somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Pero siempre lo manejamos al revés ese pasaje. Es que eres templo del Espíritu Santo y cuidadito y pecas. Eso no dice Pablo, mi hermano. Mira, acompáñame a 1 Corintios 6 del 19 al 20. Primero Corintios 6 del 16 al 20, no, del 19 al 20. Qué bueno que me puse los lentes. Del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo no está diciendo que si pecas o no pecas, está diciendo, tú no te perteneces a ti mismo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque has sido comprado. Y la pregunta la encierra toda completa. ¿O ignoráis que no sois vuestros?
¿No sabes que tú no te perteneces a ti mismo porque perteneces a Dios? Pablo nos dice varias veces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He sido crucificado juntamente con Él. Nos recuerda varias veces que Jesucristo tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz del Calvario, que destruyó el acta de delitos que estaba en contra nuestra, la clavó y la expuso en la cruz. Y Pablo nos dice, están crucificados con Él. Somos criatura nueva. Las cosas viejas pasan. Ya no puedo yo ser el de antes. ¿Y por qué fui cambiado? Porque Dios mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Jesucristo pagó mi deuda y Jesucristo me cambió. Y ahora pertenezco a Él. Soy de Él. La exhortación de Pablo no viene como una revelación nueva a la iglesia de Corinto. Ellos ya sabían que no eran de ellos. Ellos ya sabían que pertenecían a Cristo. Ellos ya sabían que estaban crucificados con Cristo. Pero Pablo les recuerda, porque no parece que ellos supieran cómo comportarse. Ve el versículo 13. En el capítulo 2. Lo cual también hablamos no con sabidurías, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Por qué no entienden las cosas del Espíritu si son del Espíritu? ¿Por qué no entienden las cosas espirituales si estamos hablando de cosas espirituales por medio del Espíritu? No son sabidurías humanas, no son filosofías humanas, estamos hablando de las cosas espirituales del Espíritu. Acomodo lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo. Pero parece que la iglesia no está buscando hacer la voluntad de Dios. De otra manera, Pablo no le estaría dando esa recomendación. ¿Cuál iglesia, pastor? Bueno, la iglesia de Corinto, por supuesto, estamos hablando de la iglesia de Corinto. Bueno, pastor, yo pensé que otra, porque yo conozco unas que no están buscando hacer la voluntad de Dios, pastor. Bueno, mira, Pablo le tocaba preocuparse por la iglesia de Corinto, porque Pablo les predicó a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? A usted y a mí nos toca preocuparnos por esta iglesia, no por otras iglesias. Nos toca preocuparnos por estas iglesias, por esta iglesia. Si los otros hacen otras cosas, dejen las otras iglesias, no se preocupen. Vamos a preocuparnos por que esta iglesia haga la voluntad de Dios, encuentre la voluntad de Dios. Si el Espíritu de Dios, que conoce el corazón de Dios, le suplica a Dios que cambie nuestros corazones para que busquemos hacer la voluntad de Dios, y esto sucede cada vez que estamos orando, ¿ok? Lo voy a decir otra vez. Si cada vez que estamos orando, el Espíritu Santo le pide a Dios que cambie mi corazón para que yo le pida a Dios lo que Él quiere que yo le pida, y eso sucede cada vez que estoy orando, le hago una pregunta. ¿Por qué no venimos al servicio de oración? Si nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos cuando estamos orando, ¿por qué no venimos al servicio de oración? Pastor, yo oro en mi casa. Gloria a Dios, siga orando en su casa, hermano. Pero venga, ore con nosotros, no sea bárbaro. ¿Cuántos de los que pueden asistir al servicio de oración prefieren quedarse en casa? Todos los que pudiendo venir prefieren ocupar su tiempo en otras cosas en lugar de ser transformados por el Espíritu de Dios. Esa es la respuesta. ¿Usted prefiere gastar su tiempo en otra cosa, invertir su tiempo en otra cosa, en lugar de ser transformado por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios? Usted no puede venir porque trabaja, porque está bien, eso lo entendemos, eso no se preocupe. Pero si puede venir, lo invito a que venga el viernes de oración. Cuando estamos orando, el Señor nos transforma a nosotros. Y entendemos su voluntad y pedimos conforme a su voluntad. ¿Y sabe qué pasa?
empezamos a madurar en el Señor, empezamos a crecer en el Señor. 1 Corintios 2, del 6 al 11. Otra vez lo vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Entre quiénes? Los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién está, el Espíritu del hombre, quien está en él? Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo crecemos en Cristo? Conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablamos estas cosas con los que son maduros, dice Pablo. A los que son maduros les hablamos con sabiduría, dice el versículo 6. Déjale leer el versículo 6 otra vez. Sin embargo, dice el 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Me explico? Este muchachito, ¿cómo se llama este muchachito? ¿Ah? Jacob. ¿Ah? ¿Qué edad tiene? ¿Año y medio? Añito y medio. Si le ponemos un bistec de 1 pulgada de ancho, así una costillota ahí, ¿se le va a poder comer ese niño? No va a poder ese niño. De 1 año y medio no puede. Dice Pablo, hablamos estas cosas con los que han alcanzado madurez. ¿Tiene sentido? ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 1 y 2? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Se da cuenta cómo dice Pablo? ¿Pero qué hago con ustedes? No han madurado. No han madurado en Cristo, no se les puede dar alimento espiritual sólido, no lo pueden digerir. ¿Por qué? Porque se han dedicado a todo menos a buscar la voluntad de Dios. A todo menos escudriñar las Escrituras, la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2, 6, 17 dice, o 2 Timoteo 2, 6, 17 dice que toda Escritura es inspirada por Dios. O 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, por ahí va la cosa. Que toda la Escritura es inspirada por Dios divinamente, ¿no es cierto? Y que nos sirve, nos aprovecha, nos enseña, nos regaña, nos prepara para todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Y 2 de Pedro 1, 21 dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Usted quiere conocer los misterios de la palabra de Dios, usted quiere conocer los misterios de Dios, usted quiere conocer los misterios del Espíritu, lea su Biblia, mi hermano. Todos los misterios están ahí. El año pasado empezamos algo muy interesante, lo vamos a volver a empezar este enero, a ver si esta vez sí somos exitosos. Cada mes yo les imprimía una hojita y la dejaba yo ahí atrás con las citas que íbamos a leer cada día durante ese mes para que leyéramos la Biblia en todo el año. Por ahí de julio, ya las hojitas nadie las agarró. Se quedaron todas las hojas ahí. Ya para agosto ya no las imprimí y nadie me preguntó. Bueno, pues yo creo que no están leyendo la Biblia. ¿Me explico? ¿Quiere usted conocer los misterios de Dios? Aquí están en la palabra de Dios. ¿Quién escribió la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos madurar? Cuando pasamos tiempo orando y leyendo la palabra de Dios. No se ocupe usted en otras cosas. Lea la palabra de Dios y póngase a orar. Y usted va a madurar en Cristo. Juan 5:39.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La exhortación de Jesús es muy interesante. Les dice, busquen en las Escrituras, investiguen en las Escrituras, rásquenle a las Escrituras, lean la Biblia, porque ustedes piensan que al hacer eso van a vivir, van a tener vida eterna. Pero ¿qué creen que van a encontrar cuando escudriñan las Escrituras? Me van a encontrar a mí, dice Jesús. Porque las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Y yo soy el que les voy a dar la vida eterna, dice Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Cómo maduramos en Cristo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo conocemos su voluntad? Orando. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? La pregunta más difícil. ¿Y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Póngase a orar. ¿Y qué? Voy a escuchar algo que me va a decir que no, hermano, póngase a orar y su corazón va a cambiar y usted va a entender la voluntad de Dios. ¿Y qué le digo a Dios? Hable el lenguaje de Dios. ¿Y qué lenguaje habla a Dios? ¿Su palabra? Repítale a Dios su palabra. Es el lenguaje de Dios. ¿Tiene sentido? Tenemos dos citas ahí, Juan 8:51 y 1 de Juan 2, del 5 al 6. Vamos a ver si podemos leer las dos. No al mismo tiempo, no. Juan 8:51. Dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En las Escrituras encontramos el secreto para la vida eterna, porque encontramos a Jesucristo. Él es el que nos da la vida eterna. 1 de Juan 2, del 5 al 6. Dice así: pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo somos madurados? ¿Cómo somos perfeccionados? Como guardamos su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Cuando vino la tentación a la vida de Jesucristo, ¿qué dijo? Ándale, ahora sí puso fea la cosa. Le habló a los sacerdotes: póngase a orar por mí porque el demonio me está tentando. No. Escrito está. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo. Leíamos un poquito del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, oh Jehová, para no pecar contra ti. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Asistiendo a la iglesia todos los domingos. Venga todos los domingos, aquí le damos tantito alimento espiritual. Pero hay que leer la Biblia todos los días en la casa. Nosotros tenemos el letrero allá afuera, Iglesia Bautista. Y los bautistas son conocidos por dos cosas: la cocina. Así que si usted viene aquí, va a comer seguido. Y somos conocidos por orar en silencio. Uno dirige la oración y los demás están en silencio, ¿no es cierto? Así que a veces me pregunto, cuando yo oro, ¿está usted orando conmigo o usted nomás tiene los ojos cerrados? Yo no sé. Pero hermano, aquí en la iglesia estamos 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. Y el tiempo de oración, si lo ponemos todo junto en la semana, todo el tiempo que oramos, tal vez es 1 hora. 1:30 tal vez. ¿Cuánto ora en su casa, mi hermano? ¿Cuánto lee la palabra de Dios en su casa? No me acuerdo quién me preguntó que cuánto nos tardaríamos en leer un libro. Creo que fue Lucio por ahí. Le dije, pues no sé, pero el otro día me senté a leer Efesios y lo leí en 15 minutos todo el libro. Corintios, estamos estudiando Corintios, lo leí en 2 horas. Me senté en 2 horas, acabé el libro. No está tan grande. 10 hojitas, oiga, pues rápido.
¿Por qué no leemos la Biblia, mi hermano? ¿Por qué no oramos? Déjeme le cambio la pregunta. ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no leemos la Biblia y por qué no oramos? Cuando usted y yo conocimos a Jesucristo, mi hermano, Él tomó todo nuestro pecado. Nos hizo salvos. ¿Qué quiere decir ser salvos? Él tomó todo mi pecado. Lo clavó en la cruz y toda la acta que estaba en contra mía la destruyó, no trayendo más a su memoria nuestros pecados. Eso hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en ese momento, cuando usted creyó que Dios hizo eso por usted, en ese momento usted fue salvo. Y en ese momento el Espíritu Santo vino a su vida, vino a morar adentro de usted. En ese momento. Pero si eso fue lo único que pasó, mi hermano, qué tristeza. Vino el Espíritu Santo, nos regeneró, nuestro espíritu volvió a nacer de nuevo, volvimos a establecer esa relación que teníamos con Dios antes de que entrara el pecado a la humanidad. Y ahora tenemos una relación con Cristo personal. Pero mi hermano, si las cosas viejas pasaron y hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, la clave es nuevo. ¿Por qué vivimos como vivíamos antes? Las cosas viejas pasaron. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Debemos de vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. Debemos de empezar el proceso de madurez para que podamos entender todos los misterios de Dios. Para que aprendamos a pedir en oración conforme a su voluntad. Dice que si pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, dice Jesucristo, conforme a mi voluntad, lo vas a recibir. Déjale, hermano, no se preocupe. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibirás. Todo. Si lo pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuándo vamos a pedir conforme a su voluntad? Cuando empecemos a orar y dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. La salvación, mis hermanos, no es para que usted y yo seamos buenas personas. Eso es una consecuencia de la salvación. La salvación no es para que usted tenga sanidad en su vida. La salvación no es para que usted tenga riquezas en su vida. Si Dios lo bendice económicamente, gloria a Dios. Pero puede ser que no. Si Dios lo bendice con sanidad, gloria a Dios, pero puede ser que no. Para eso no es la salvación. El propósito de la salvación es que lleguemos a conocer a Dios mejor. El propósito de la salvación es que tengamos un conocimiento profundo de Dios. Profundo de Dios. Que lleguemos a entender su voluntad y que lleguemos a hacer su voluntad. ¿Tiene sentido? ¿Quién es la iglesia quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia que Jesucristo ha establecido. ¿Para qué la estableció? Para que la iglesia conozca a Cristo. Dice, nadie ha conocido el corazón del hombre más que el espíritu que está en el hombre. Ajá. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿no deberíamos de conocer a Cristo? Porque no lo conocemos. Mi hermano, no espere a que vengan los problemas para empezar a orar. Empiece a orar desde ahorita, para que cuando se presenten los problemas, ya conozcamos la voluntad del Padre y podamos orar efectivamente en medio del problema y Dios responda. No espere a que el pastor le dé un versículo en el momento de consuelo. Cuando usted esté en dolor, pastor, ¿con qué? Lea esta palabra. No espere. Empiece a leer la Biblia ahorita para que cuando venga el problema, la palabra de Dios le refresque en el momento. Hermanos, empecemos a conocer a Dios para que empecemos a madurar todavía más. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.
Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, a adorarte, a bendecirte. Qué hermoso es saber, Señor, que el propósito por el cual tú nos hiciste tus hijos, por el cual tú tomaste todos tus pecados, todos nuestros pecados, y los llevaste a la cruz del Calvario. Qué hermoso es saber que el propósito es para que yo pueda tener una comunión personal contigo, que pueda tener un compañerismo personal contigo, que pueda amarte personalmente, Señor, conocerte personalmente y crecer en ese conocimiento, Señor, en esa gracia. Ayúdanos, Padre, a entender cómo debemos de vivir, cómo debemos, Señor, de comportarnos, cómo debemos, Señor, de buscarte y en qué momento, Señor, debemos de orar, de leer la palabra, Señor. Pone en nosotros un deseo tremendo, que no podamos contenernos, Señor, que necesitemos buscarte todos los días, que necesitemos, Señor, leer la palabra todos los días. Pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, por favor, te lo pido. Bendice a tu iglesia, Señor, para que todos podamos madurar en Cristo, Señor. Los que te hemos conocido, que tenemos al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a entender los misterios de Cristo. Los que aún no te conocen, Señor, siempre te pedimos que toques los corazones para que ellos puedan creer y puedan ser parte de la familia de Cristo y te puedan conocer mejor. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pido, y permite que esta palabra se grabe en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.